Buen día. El día de hoy vamos a aprender a programar en Visual una aplicación que nos dice cuando un número es primo o no. Para eso, pues, todos sabemos que un número es primo cuando únicamente es divisible por él mismo o por la unidad. Si tiene algún otro número por el cual sea divisible, pues entonces además de los dos anteriores, pues ya no sería primo, como por ejemplo el número uno solamente es divisible por él mismo y por la unidad, entonces podríamos decir que el número uno es primo. El número 2 también es divisible por él mismo y por la unidad, también sería primo. El 3 igualmente, el cuatro es divisible por él mismo, por el 2 y por la unidad, entonces ya serían tres divisores, ya no sería primo. El número 8 sería divisible por el mismo, por 2, por 4, por la unidad. Entonces tendría cuatro divisores, ¿sí? Entonces, el programa lo que se va a encargar es de ir contando cuántos divisores tiene ese número, ¿sí? Y si el número de divisores de ese número es mayor que 2, es porque no es primo. Si el número es menor, el número de divisores que tiene ese número es menor que 2, pues entonces es porque es primo. Bien, entonces para eso necesitamos un label que dice, bueno, digite un número y te diré si es primo o no. Acá colocamos un text box, el alineamiento lo dejamos en el centro y en el text le colocamos el 0. Tenemos un command button, tenemos un list, tenemos aquí otros dos labels que dice desde y hasta. Acá tenemos el text 2 que dice 0 y el text 3 que también dice 0. Y finalmente tenemos un command 2 o un command button que dice hallar primos. Ok, bien, la idea cuál es. Yo les voy a explicar la primera parte y dependiendo de esto ustedes van a programar la segunda parte. La primera parte simplemente es, yo digito aquí un número y cuando le doy verificar, el computador o el programa me dice si el número es primo o no. ¿Listos? Vamos a programarlo. Entonces, doble clic en verificar y le vamos a decir, primero que todo, pues como es una división, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es una serie de divisiones repetitivas. Es decir, si el número es, por ejemplo, 4, voy a hacer cuatro divisiones. Primero divido el número que me dieron en uno, después lo divido entre 2, después lo divido entre 3, después lo divido entre 4, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues voy mirando por qué números es divisible. La clase anterior miramos que la operación que era el residuo de la división por 2. Entonces, por medio de este residuo de la división por 2, sé si un número es divisible o no. Entonces, si el residuo de la división por 2 es igual a 0, es porque el número es divisible por ese. ¿Sí? Si no es igual a 0, entonces quiere decir que no es divisible por ese número. Entonces, arrancamos con esto. Entonces, le vamos a decir que desde i igual a 1, no vamos a tener en cuenta el 0, ¿listos? ¿Hasta qué? Hasta el número que yo haya digitado acá, en el text 1. Entonces, ¿qué le decimos? Hasta el valor, me cayó, del text 1.text, ¿qué va a hacer? Va a hacer una división. ¿Qué va a dividir? Va a dividir el número que yo le di, o sea, el text1.text, lo va a empezar a dividir por 1, por 2. Ay, aquí yo dije que no iba a tener en cuenta el 0 y lo puse. Desde igual a 1. Entonces, primero lo divide por 1, pero recordemos que no es la división normal, sino el residuo de la división por 2 en este caso. Entonces, mod 2, que sería residuo de la división por 2. Recordemos que esto significa el residuo de la división por 2. Entonces, mod 2 no. Mod i, porque primero lo va a ir en 1, luego lo va a ir en 2, en 3, en 4, en 5. Entonces, como está ahí, va cambiando de número. Eh, ¿Y qué? Como está cambiando de valor, pues eso es lo que nos interesa. O sea, nos interesa que esté primero lo diga en 1, luego en 2, luego en 3, luego en 4. Entonces, igual a 0. Entonces, den a
Sí, ¿qué pasó aquí? Si es el valor de text1.text y perdón, me faltó el if también. Entonces, ¿qué le digo? Si el valor del text1.text mos i igual a 0, es igual a 0, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué significa? Que si dividió esto y es divisible por ese número, entonces tiene que aumentar una variable que se llama divisores. Como no tengo esa variable de divisores, entonces la voy a declarar aquí arriba. Pongo ahí, le doy Enter y la declaro aquí en la parte general. Le decimos bin divisor as integer. Divisor as integer. ¿Qué le hacemos entonces aquí? Aquí le decimos que si es divisor por ese, ¿qué hace? Divisor es igual a divisor más 1. ¿Listos? Es decir, que va aumentando en 1 la variable. Y aquí le decimos en if. Listos. Acá le decimos next y para que vaya a la siguiente y. Y acá le vamos a decir que si divisor, perdón, es mayor que 2, entonces nos ponemos el en if y pues, va a mostrar un mensaje que dice msgbox. Va a decir que el número es, si es mayor que 2, no es primo, porque tiene más de 2. No es primo. Si tiene menos, else, de lo contrario, pegamos, y aquí le decimos el número es primo. Vamos a ver si funciona. Play, decimos el número 0 tiene un problemita porque el número 0 no se puede dividir, entonces no voy a entrar en ese problema de explicarlo. Lo pueden hallar con el profesor de matemáticas. Listo, el número 1, verificamos. Dice el número es primo. Ok. Vamos a hallar el 4. 4 no es primo. Bien, funciona. Miremos ahora el 8. No es primo. Ahora voy a darle un número que sí es primo, que es el 7. Verificar. Me dice que el número no es primo. ¿Por qué? Porque he estado verificando varios números y la variable divisor ha estado sume y sume y sume y sume. Entonces, para evitar que siga sumando, simplemente necesito que lo haga una vez y me devuelva. Entonces aquí, después del command click, le voy a decir que divisor va a ser igual a 0. Es decir, siempre va a arrancar en 0. Él hace la comparación, verifica el número. Cuando vuelve a darle otro número, vuelve a arrancar en 0. ¿Sí? De tal manera no me siga acumulando los valores de la variable divisor. Ahora sí. Me estás haciendo a otro lado. Bueno. Hicimos 7. El número es primo. 8. El número no es primo. El número 4, que no es primo. Bien. El número 9, que tampoco es primo, porque es divisible por 3. El número 11, que sí es primo. Ok, bien. Ya me está detectando cuáles son los números primos y cuáles no son los primos. Perdón. Ahora, la misión de ustedes consiste en que si yo le digo aquí que me halle los números primos desde 4 hasta 15 y le doy a hallar primos, él me va a buscar todos los números primos que hay en esa serie y me los va a ir colocando acá, tal como hacíamos en el ejercicio anterior con los números pares e impares. A pesar de que se ve o pareciera que es difícil,
Esto es más sencillo de lo que parece. Simplemente lo que vamos a hacer es meter dentro de un for lo que yo coloqué acá, ¿sí? Es decir, vamos a repetir el número de veces que estaría dando este for lo que yo programé acá. Es decir, lo único que tengo que hacer es agregar un for y listo. Además de esto, me van a añadirle su toque personal a este programa. ¿Listos? Con ese toque personal me dará la certeza de que todos los programas que están haciendo son diferentes, ¿sí? Porque no todos van a pensar en el mismo toque personal. ¿Listos? Sobra aclararles que el toque personal no es cambiar los colores, tiene que tener una funcionalidad diferente. ¿Listo? Bueno, no siendo más el motivo, entonces guardan el archivo, lo comprimen, lo pueden enviar por Teams o también lo pueden estar enviando al correo informática CRB. Ya saben que lo envían por uno de los dos, más no por los dos. Bueno, muchas gracias, hasta luego, que tengan buena tarde.